Hay horrores que nos congelan la sangre, que nos recuerdan la fragilidad de la civilización. Sí, El canibalismo, la idea de un ser humano devorando a otro, es un tabú que nos estremece, un acto que nos cuesta comprender. es algo que está fuera de nuestra comprensión usual. Ajá. Y aún así, existen casos reales que nos obligan a confrontar esa oscuridad. Totalmente. Hoy nos adentramos en un caso que conmocionó al mundo, la historia de Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo. Oh, sí. En el 2001 asesinó y se comió a Bernd Jürgen Brandes, un hombre que conoció en internet. Lo escalofriante es que Brandes consintió en ser devorado. Imagínate. Es un acto que desafía toda lógica, que nos obliga a preguntarnos qué lleva una persona a desear ser comida y a otra a cometer semejante atrocidad. Es una pregunta que nos ha acompañado desde que se conoció el caso. Justamente esa es la pregunta que intentaremos desentrañar en este deep dive. ¿Cómo pudo suceder algo así? Para comprenderlo, debemos explorar la vida de Armin Meiwes, su infancia, su entorno, las experiencias que lo moldearon. Claro, Meiwes nació en 1961 en Essen, Alemania Occidental. Su infancia, según las fuentes que hemos revisado, estuvo marcada por la soledad y el abandono de su padre. Los dejó a él y a su madre cuando era muy pequeño. Oh, vaya. Y sus hermanos mayores, con quienes tenía poca relación, también se fueron de casa. Pronto. Quedó solo con su madre. Exacto. Una figura descrita como controladora y fría. Imaginen el vacío emocional de un niño creciendo en ese ambiente. Un ambiente terrible para un niño pequeño. Es en ese contexto que Meiwes desarrolla una intensa necesidad de conexión, de un vínculo que llene el vacío que lo persigue. Y aquí es donde surge un detalle perturbador. Cuéntame. De niño inventa un hermano imaginario con quien comparte sus deseos, más íntimos deseos, que ya entonces incluían la fantasía de consumir a alguien, ¿En serio? para crear un lazo absoluto para hacer a esa persona parte de sí mismo. Es una fantasía que a simple vista parece contradictoria, busca conexión a través de la aniquilación del otro, es una dinámica compleja que nos habla de una profunda perturbación emocional. Lo curioso es que durante un tiempo en su adultez esos impulsos parecían dormidos. Meiwes se alistó en el ejército, donde la disciplina y la camaradería le brindaron una estructura que al parecer mantuvo a raya sus fantasías más oscuras. Es interesante porque nos sugiere que la socialización o pertenencia a un grupo puede actuar como un factor protector ante este tipo de deseos, pero claro, esa estabilidad no duró para siempre. Exacto, tras la muerte de su madre con quien había estado viviendo después de dejar el ejército, Meiwes se sume en una profunda soledad y es en ese momento que recurre a un nuevo espacio. Ahí es donde la cosa es muy interesante. Comienza a explorar foros y sitios web dedicados al canibalismo. Increíble. Se sumerge en un mundo virtual donde el canibalismo deja de ser un tabú absoluto y se convierte en una posibilidad real. Es un punto crucial. La Internet, si bien puede ser una herramienta de conexión, también tiene un lado oscuro, puede facilitar la formación de comunidades que normalizan y fomentan comportamientos peligrosos. Y es en este espacio virtual donde Meiwes conoce a su primera víctima potencial. A ver, un cocinero que para sorpresa de todos se ofrece voluntariamente para ser devorado. Incluso le propone llevar a 2 ayudantes para la ocasión. Increíble, o sea, no solo tenemos la perturbación de Meiwes, sino que nos encontramos con una persona que consiente en ser asesinada y consumida. Es un punto que nos obliga a reflexionar sobre los límites del consentimiento. Totalmente. ¿Es posible consentir en un acto tan extremo? ¿En qué punto la voluntad individual se convierte en una aberración? Son preguntas difíciles, preguntas que los tribunales, los expertos en psicología y la sociedad en general tuvieron que enfrentar al destaparse este caso. Al parecer, Meiwes se acobardó en el último momento. No sabemos si por un atisbo de humanidad, por miedo a las consecuencias legales o por alguna otra razón, pero dejó ir al cocinero y a sus ayudantes. Sin embargo, esto no significaba el fin de sus deseos. La obsesión de Meiwes seguía latente, esperando una nueva oportunidad, y esa oportunidad llegaría en la figura de Bernd Jürgen Brandes. Interesante. Brandes era un ingeniero de Berlín con una historia personal marcada por el dolor y una inclinación por el sadomasoquismo. Buscaba en el dolor una forma de escape de placer. Ambos Meiwes y Brandes cargaban con un bagaje de dolor de vacío existencial. Sus historias, aunque diferentes en la superficie, parecían converger en un punto, la búsqueda desesperada por llenar un vacío a través de lo extremo. Se conocieron, por supuesto, en un foro online dedicado al canibalismo después de un fin de semana juntos en la casa de Meiwes, un fin de semana que podríamos describir como una prueba de sus deseos mutuos. Decidieron llevar a cabo el acto. Un fin de semana de prueba. Ajá. Es escalofriante pensar en lo que debió suceder en esa casa, en la mezcla de horror y fascinación que ambos debieron experimentar. Y aquí viene un detalle que nos revela la complejidad del caso tras ese fin de semana. Brandes se arrepintió, se despidió de Meiwes en la estación de tren, pero luego cambió de opinión, lo llamó para que volviera a buscarlo. No puede ser. Fue una decisión consciente, deliberada.
Brandes no solo consintió, sino que insistió en seguir adelante con el plan. Es un punto clave que nos obliga a considerar la posibilidad de que en este caso existiera un deseo de muerte, compartido una búsqueda de la aniquilación como forma de escape. Totalmente. La noche del 9 de marzo del 2001, en la casa de Maywes, la fantasía se convirtió en una terrible realidad. Una realidad que nos confronta con la capacidad humana para el horror, con la posibilidad de que la mente en su laberíntica complejidad pueda albergar deseos que escapan a nuestra comprensión. Esa noche, bajo la influencia del alcohol y los analgésicos Brandes, le pidió a Maywes que le amputara el pene. Es un detalle que sinceramente me cuesta procesar. ¿Qué impulsaba a Brandes a desear algo así? Era una forma extrema de sadomasoquismo, una búsqueda de la anulación total de su identidad. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sabemos es que Maywes accedió a la petición, amputó el pene de Brandes, y aún más perturbador, ambos lo cocinaron y consumieron juntos. Es una imagen tan macabra, tan difícil de digerir. Maywes grabó todo el proceso documentando cada paso del horror con una frialdad que nos hiela la sangre. Esa grabación se convirtió en una pieza clave del juicio para la Fiscalía. Era una prueba irrefutable de la premeditación de la perversidad de los actos de Maywes, pero también nos da una idea de la dinámica entre ambos hombres de la participación activa de Brandes en este ritual de muerte. Tras la amputación, Maywes asesinó a Brandes en una mesa de descuartizar que había preparado específicamente para la ocasión. Luego procedió a desmembrar el cuerpo conservando la carne en porciones que consumiría durante los días siguientes. Un acto metódico, casi ritualístico, que nos habla de la obsesión de Maywes con el control, con la posesión absoluta del otro. No solo quería consumir a Brandes, quería conservarlo, hacerlo parte de sí mismo de forma permanente. Durante los meses siguientes, Maywes continuó buscando nuevas víctimas en Internet. Su perfil online, una ventana a sus fantasías más oscuras, atrajo a decenas de personas dispuestas a participar en su ritual de muerte. Es escalofriante pensar en la cantidad de personas que respondieron a su llamado, que vieron en Maywes una figura capaz de cumplir sus deseos más extremos. Esto nos habla quizás de una pulsión de muerte presente en algunos individuos, un deseo de autodestrucción que busca ser canalizado a través de la figura del otro. Afortunadamente, la policía recibió una denuncia anónima de un estudiante en Ostia que había visto los mensajes de Maywes en un foro online en diciembre de 2002, un año después del asesinato de Brandes. Maywes fue arrestado en su casa de Rotemburgo. El caso conmocionó a Alemania y al mundo entero. Se convirtió en un debate público sobre la naturaleza del consentimiento, los límites de la libertad individual y la responsabilidad de la sociedad ante la proliferación de subculturas online que exploran los rincones más oscuros de la psique humana. El juicio de Maywes, que comenzó en 2003, fue un evento mediático sin precedentes. La prensa lo bautizó como el caníbal de Rotemburgo, convirtiendo su historia en un espectáculo morboso que fascinaba y repelía a partes iguales. En el centro del debate legal estaba la cuestión del consentimiento de Brandes. ¿Podía un individuo en pleno uso de sus facultades mentales consentir en su propia muerte y consumo? La defensa de Maywes argumentó que se trataba de un caso de homicidio a petición, una forma de eutanasia ilegal, pero la fiscalía lo acusó de asesinato con motivos sexuales, solicitando la cadena perpetua. El tribunal se enfrentó a un dilema sin precedentes. ¿Cómo juzgar un acto que, si bien era moralmente aberrante, parecía haber sido consensuado por ambas partes? Era un caso que ponía en jaque los límites de la ley, que obligaba a cuestionar los fundamentos mismos de nuestro sistema judicial. En el primer juicio, celebrado en 2004, Maywes fue condenado a 8 años y medio de prisión por homicidio, una sentencia que muchos consideraron demasiado indulgente teniendo en cuenta la gravedad del crimen. La fiscalía apeló la sentencia argumentando que la naturaleza perversa del crimen y la premeditación de Maywes justificaban una pena mayor. Y en 2006, el Tribunal Supremo de Frankfurt anuló la sentencia previa y condenó a Maywes a cadena perpetua por asesinato. El tribunal consideró que, a pesar del consentimiento de Brandes, el móvil principal de Maywes había sido la satisfacción de sus propios deseos sexuales, convirtiendo el caso en un claro ejemplo de asesinato con alevosía. Maywes, que durante el juicio se había convertido en una especie de celebridad macabra, aceptó la sentencia con resignación. Desde entonces permanece en prisión, convertido en un símbolo de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. El caso de Armin Maywes nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que alguien llegue a desear comer a otro ser humano? ¿Qué papel juega la sociedad en la formación de este tipo de deseos? ¿Qué límites debemos poner a la libertad individual cuando ésta entra en conflicto con la seguridad y el bienestar de los demás? Preguntas inquietantes que nos obligan a mirar a la cara los rincones más oscuros de nuestra propia naturaleza, recordándonos que a veces la realidad supera a la ficción. Este caso, más allá del horror y la fascinación morbosa que pueda generar, nos deja con una serie de reflexiones realmente inquietantes. Una de ellas, y creo que fundamental, es la del límite del consentimiento.
¿Hasta dónde llega nuestra libertad individual cuando nuestros deseos involucran a otra persona? Claro, es una pregunta que nos lleva a terrenos éticos y legales sumamente complejos. El canibalismo es un tabú universal. Pero, ¿qué ocurre cuando la víctima da su consentimiento? ¿En qué punto la voluntad individual deja de ser válida? El caso de Meiwes y Brandes abrió un debate sin precedentes, obligándonos a repensar los límites de la autonomía personal. Y luego está el tema de Internet, que no deja de sorprenderme. Meiwes encontró en la red un espacio para conectar con personas que compartían sus deseos, por más macabros que fueran en Internet. No solo le validó sus fantasías, sino que le dio acceso a un mundo donde el canibalismo se presentaba como una posibilidad real. Es verdad, y eso es algo que debemos considerar seriamente. Internet tiene un potencial enorme para el bien, pero también puede ser un caldo de cultivo para las ideas más extremas. En este caso, facilitó la conexión entre dos individuos con una pulsión de muerte compartida, un deseo de autodestrucción que encontraron en el otro. Es un recordatorio de que el mundo virtual, a pesar de su aparente inmaterialidad, puede tener consecuencias muy reales y a veces devastadoras. Claro, y no podemos olvidar el factor psicológico. La infancia de Meiwes, marcada por el abandono y la frialdad de su madre, sin duda influyó en su desarrollo emocional. Si bien es imposible establecer una relación causal directa entre su infancia y sus actos, es evidente que la falta de afecto, la soledad, el vacío emocional dejan huellas profundas en la psique humana. Absolutamente, las experiencias tempranas, especialmente en la infancia, moldean nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás. En el caso de Meiwes, la búsqueda de conexión a través del consumo de la posesión del otro puede ser interpretada como una consecuencia de esa carencia afectiva, de ese vacío que nunca pudo llenar. El caso de Meiwes es una ventana a la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Nos muestra que la monstruosidad no siempre tiene una apariencia externa, sino que puede ocultarse tras una fachada de normalidad en lo profundo de la mente. Y nos recuerda que a veces la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que creemos. Es un llamado a la reflexión sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la importancia de la salud mental, de la atención a las señales de alarma y de la creación de una sociedad más compasiva y empática, donde la búsqueda de conexión no tenga que expresarse a través de la violencia y el horror. Hemos llegado al final de este Deep Dive, un viaje a las profundidades de un caso que nos confronta con los límites de nuestra comprensión. Un caso que, a pesar del horror que genera, nos obliga a reflexionar sobre la condición humana, sobre los abismos que pueden abrirse en la mente y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad para prevenir que la oscuridad nos consuma. Así es, y si algo nos enseña la historia de Armin Meiwes es que debemos estar atentos a las señales, a los gritos silenciosos de aquellos que buscan conexión en los lugares equivocados, porque a veces la verdadera batalla contra la oscuridad se libra en el interior de cada uno de nosotros. Y con esa reflexión damos por concluido este Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido.